Bueno, Bueno, inicialmente quiero darle las gracias a los que participan y a los disertantes que tenemos esta noche en nombre de la Comisión Directiva del Consejo de Médicos y de, desde Farmacología Clínica y la red de médicos en farmacovigilancia. Estos Ateneos se están desarrollando una vez por mes. Tratamos de poner temas que sean novedosos y convocantes, así que el de hoy me parece que es un lujo escucharlo. Vamos a presentar a la doctora Kiyomi Mitsutamari. Y ella es licenciada en química, es doctora en ciencias químicas y profesora científica y tecnológica superior del CEPROCOR. Y nos va a acompañar también el doctor Ismael Bianco, perdón, Bianco. Blanco, que también se desempeña en CONICET y CEPROCOR, es profesor titular de Biofísica y Biotecnología de la Universidad Nacional de La Rioja y coordinador de la unidad farmacéutica del CEPROCOR. Ustedes me corrigen si hay algo que no corresponde. Así Perfecto. que, con estamos. mucho gusto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por estar en esta nochecita que nos corre el invierno y en especial gracias Claudia por la invitación y por esta oportunidad de compartir este espacio y hablar nanomedicamento. Más que todo, como dice el título, desde una perspectiva del desarrollo, que es nuestra área de expertise. eh, y no tanto de la farmacología clínica en donde ustedes son los que más saben. Entonces, bueno, para comenzar, y bueno, ya la palabra nanomedicamentos nos hace pensar que estos medicamentos surgen de la aplicación de la nanotecnología al campo de la medicina. Entonces, lo primero que nos preguntamos, bueno, encuentro acá, lo primero que nos preguntamos es, ¿puedo ¿Dónde pasar? está la flechita para pasar las diapositivas? No encuentro para pasar. A ver. Yo creo que tenés que ir a tu presentación y Es pasarla desde desde la la presentación, presentación. Bien, Sí, bien. desde la no desde presentación. Zoom. Pero ¿sabes qué? No sé cómo irme a mi presentación. Ahí yo ya la saqué. Ahí Sí, Sí. ahí están tenés todas toda la seguidas. presentación. Ah, no sé. Acá Ahora está. pasaste a la segunda diapositiva. Bien. Entonces, ¿qué es la nanotecnología? Y los que alguna vez han escuchado hablar de la nanotecnología, probablemente han escuchado la historia de Richard Feynman, Premio Nobel de Física en el año 1965, y la anécdota cuenta de que en una conferencia en la Sociedad Americana de Física, en donde él titula hay mucho espacio en el fondo, él propone manipular la materia a escala de átomos, a escala de moléculas, y que en ese espacio encontraríamos nuevas oportunidades. Es decir, que él provoca, invita, digamos, a explorar el mundo de lo pequeño. Y en realidad, bueno, Richard Feynman no es el que acuña la palabra nanotecnología. La palabra nanotecnología aparece años después, en el 1974, con el japonés Norio Taniguchi, aplicado a semiconductores. Pero en nuestra naturaleza encontramos materiales del tamaño nano, es decir, de la millonésima parte del metro, la 10 milésima parte del diámetro de un cabello. Y también encontramos en obras como por ejemplo en estos vitrales de la Edad Media, reflejada esa propiedad que que se expresan en el mundo de lo pequeño, de lo nano. Entonces, nosotros conocemos al oro como un metal de color amarillo. Sin embargo, vemos en estos vitrales que esos color rojo está dado por las partículas de oro que tienen un tamaño de 25 nanómetros, o ese verde dado por partículas del tamaño de los 50 nanómetros. Y asimismo con la plata.
Y en la plata, en el caso de la plata, lo que vemos que incluso con el mismo tamaño, pero diferentes formas, tienen diferentes colores. Entonces, bueno, aplicar este concepto a la medicina ha sido el entusiasmo de un montón de científicos y imaginarse, ¿no?, de que uno pudiera manipular esos medicamentos para conseguir aumentar la eficacia y disminuir la toxicidad. Y entonces los primeros nanomedicamentos surgen con la idea de que un principio activo es vehiculizado dentro de una nanoestructura. Y entonces en esa nanoestructura nosotros pudiéramos, por ejemplo, manipular su tamaño y conseguir una mayor biodisponibilidad, evitando de que se eliminen por el sistema renal o con un tamaño un poco más grande, pero no tan grande, quiero decir, para poder aprovechar el efecto de retención y permeabilidad aumentada si es un medicamento para el tratamiento de tumores. O también, como son nanopartículas, y entonces son inmediatamente vistas, digamos, por el sistema fagocítico monocelular y son eliminadas, entonces poder modificar esa superficie para que parezcan invisibles a este sistema, como por ejemplo con un polímero hidrofílico que lo que hace es evitar que se absorban las proteínas del suero y de esa forma no tiene esas señales que este sistema monocelular fagocítico identifica. Y también poder dirigir estas nanoestructuras hacia células específicas, por ejemplo, dotándola de transferrina, ¿sí?, que se encuentran en las células de la barrera hematoencefálica y entonces así poder dirigir estas nanoestructuras al sistema nervioso central, o folato o el antígeno prostático de la membrana o anticuerpos específicos de ciertos tipos celulares. Y también hacer de estas nanoestructuras como sistemas inteligentes que pudieran liberar ese cargo bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, en un medio ácido o, por ejemplo, ante un aumento de temperatura. Y, por otro lado, poder combinar en estas nanoestructuras principios activos, o sea, con un fin terapéutico, y a su vez con compuestos que nos permitieran hacer un diagnóstico. Y ahí surge el término de teranóstico. Entonces, bueno, ¿qué son estos nanomedicamentos? En realidad, en el glosario de la ADMAT no existe la terminología nanomedicamentos. Nanomedicamentos, bueno, es un anglicismo, pero en esta charla la vamos a usar por su simplicidad. Y lo que dice la ADMAT respecto a los medicamentos nanotecnológicos es que son aquellos medicamentos que su ingrediente farmacéutico activo es o está contenido en algún material cuyas propiedades físicas, químicas y o biológicas dependen de su dimensión y de su forma, y esas dimensiones están comprendidas en un micrómetro. Y esta definición sigue o refleja lo que la FDA también, su visión de la FDA para regular productos que surgen de la aplicación de la nanotecnología. Y en este caso, la FDA lo que expresa es que ellos van a evaluar si un producto
aplica o no la biotecnología si ese material o producto final tiene de nuevo un rango en la nanoescala de 1 a 100 nanómetros, pero también si ese material, sus propiedades dependen de dimensiones que están hasta el orden de 1 micrómetro, o sea, de 1000 nanómetros. Y con esto también lo que le quiero decir es que la FDA no tiene una categoría de medicamentos nanos tecnológicos, como sí lo tiene para medicamentos biológicos. Por lo tanto, cuando uno quiere ver, bueno, cuántos nanomedicamentos aprobados hay, cuando uno quiere saber cómo se clasifican estos nanomedicamentos, bueno, encontramos diferencias porque expresamos cosas semejantes con terminologías diferentes. Y esto es lo que de alguna forma un grupo ponen de manifiesto en un estudio que hace acerca de los estudios clínicos. Entonces, en ese espacio de los estudios clínicos de clinicaltrial.gov, ellos tratan de rescatar, de buscar cuáles son los ensayos clínicos hechos con nanomedicamentos. Entonces, el primer desafío que tienen es ver cuáles son esas entradas que pudieran abarcar todo ese universo de los nanomedicamentos. Y entonces crean ese espacio que ellos llaman NanoCT por Clinical Trial de Nano, y lo que vemos acá es estas palabras que aparecen como nanomedicamentos. Entonces, seguramente podrán reconocer algunas, liposomas, ¿sí? Que ya vamos a hablar de los liposomas porque ha sido una de las plataformas y sigue siendo una de las plataformas más exitosas. Abraxan, Pegasi, que es una proteína que está pegilada, mRNA, por ahí también vemos, que acá se me tapa un poco, por ahí también vemos BNT162b, que es el nombre de la vacuna cuando estuvo en investigación de BioNTech, de Comirnaty. Acá vemos Doxil, ¿sí? Bueno, y así otros términos que están relacionados con nano en estos estudios clínicos. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que están aprobados? Bueno, como les decía, depende del autor, depende qué es lo que considera como nano. Ese número puede variar entre 80 y más de 100. Y también en esa clasificación podemos encontrar diferentes propuestas y yo elijo esta porque me parece la más sencilla, ¿no? Por un lado, nanopartículas que están basadas en lípidos y ahí tenemos diferentes estructuras, como los liposomas STILS, que son estos liposomas que pasan como incógnitos, eh, las, mm, las nanopartículas sólidas lipídicas, y después tenemos otra plataforma muy diversa basada en polímeros. Y después, que de estas dos vamos a hablar un poquito más en detalle. Y después tenemos estas nanopartículas inorgánicas. En realidad, cuando contamos la historia de los nanomedicamentos, decimos que el primer medicamento aprobado, que fue un liposoma del tipo STILS, eh, que fue la doxorubicina liposomal pegilada en el año 1995. Sin embargo, ya había en el año 1974 nanopartículas en base a óxido de hierro, ¿sí? Nada más que se manifiesta que esas propiedades nano eh, impactan en el desempeño
de ese medicamento años más tarde cuando empiezan a aparecer las copias. Y acá tenemos uno de los desafíos porque cuando aparecen las copias, uno de los estudios que tenemos para decir que, bueno, que son equivalentes es la bioequivalencia, en donde determinamos la concentración de ese medicamento en el plasma. Pero en este caso, las nanopartículas se pueden acumular en diferentes tejidos. Entonces, esa bioequivalencia tal cual la conocemos para otros medicamentos no podría reflejar enteramente el desempeño de estas nanopartículas. Por otro lado, tenemos los nanocristales, en donde más que todo compuestos insolubles se favorecen esa solubilidad en ese tamaño tan pequeñito, en ese tamaño de lo nano, al tener más áreas de contacto. Y así es el caso de la grisiofulvina, que aparece en el año 1975 como una formulación micronizada, aumentando así su solubilidad. Y por otro lado tenemos las proteínas conjugadas, que ahí, bueno, algunas me parece que sí, que podríamos incluirlas como nano, porque todas estas son proteínas recombinantes, es decir, que son también medicamentos biológicos, y algunas han sido modificadas con este PEG, ¿sí? Para aumentar el tamaño, y con ese aumento del tamaño también modificar su biodisponibilidad. Pero hay otras proteínas que están conjugadas a drogas o a principios activos, como por ejemplo una toxina diftérica, en el caso del ONTAC, unido a interleuquina. Entonces, en ese caso, la interleuquina sirve como el direccionador y la toxina como el principio activo. Entonces, bueno, en ese sentido, yo tengo más duda de que si eso es un nanomedicamento. Simplemente porque, bueno, porque tiene ese tamaño, pero no en ese concepto, ¿no?, de poder diseñar diferentes propiedades para cumplir ese rol de terapéutico o de diagnóstico. Y simplemente para ver cómo se distribuyen entre las diferentes enfermedades, vemos este gráfico que no toma los medicamentos aprobados, sino de los medicamentos que fueron presentados a la FDA para solicitar su estudio por primera vez en humanos. Y acá vemos que la mayor porcentaje de las solicitudes fueron en cáncer, siguiendo en inflamación, sistema inmune, infección, anemia, que más que todo esto viene por estas formulaciones de hierro. Y por otro lado, en cuanto a la vía, la mayoritaria es la vía intravenosa, oral, también hay algunas aplicaciones, algunos medicamentos de aplicación tópica. Y esto de la mayor proporción en la vía intravenosa también refleja esta complejidad que tienen estos nanomedicamentos y las dificultades de poder administrarlo por vía oral. Bueno, entonces, como decíamos, una de las plataformas más exitosas, más que todo por el número de medicamentos basados en los lípidos, son, bueno, los liposomas, diferentes tipos de liposomas, y acá vemos a un esquema de la doxorubicina liposomal pegilada, que como decía fue el primer nanomedicamento aprobado. Y desde el desarrollo de la doxorubicina liposomal pegilada, aprendimos que cada componente importa, ¿sí? Esto rompe de alguna forma con nuestro tradicional concepto o idea de los medicamentos,
estos medicamentos tienen 100.000 moléculas, ¿sí? Y en donde cada uno de estos componentes no es un solo componente, son multicomponentes. Por ejemplo, los liposomas son vesículas que tienen una bicapa lipídica, es decir, están conformados por lípidos en donde su parte polar se orienta hacia el medio acuoso e internamente también su parte polar se orienta hacia el interior, de forma tal, como se ve acá, su interior es un interior, digamos, hidrofílico. Entonces, esta bicapa lipídica está conformada por 3 lípidos y en donde cada uno de esos lípidos cumple un rol. Por ejemplo, los fosfolípidos que le dan flexibilidad y que tiene una temperatura de transición de fase lo suficientemente alta como para permanecer en esa, darle a esa estructura lipídica una estabilidad en la temperatura corporal. Y el colesterol lo que hace es estabilizar, ¿sí? Le da más estructura a esta fase constituida por los fosfolípidos. Y por otro lado, el diestearoilfosfatidiletoanolamina, que tiene covalentemente unido este polímero de PEG hidrofílico, es el que le da esa propiedad de Stills, ¿sí? Entonces, el tamaño también importa porque con el tamaño lo que logramos es escapar a ese aclaramiento renal y aprovechar ese efecto que hablábamos del microambiente tumoral, del aumento de la permeabilidad y de la retención. Y por otro lado, lo que necesitamos es que ese principio activo, en este caso la doxorubicina, que es un citostático, es decir, inhibe la replicación del ADN, que esté con una carga suficiente, que tenga una concentración suficiente y que sea estable, es decir, que permanezca dentro de ese liposoma mientras viaja por el sistema circulatorio, ¿sí? Y entonces eso se logra generando un gradiente de sulfato de amonio, de forma tal que cuando tengo los liposomas vacíos y en su interior sulfato de amonio y los incubo con doxorubicina, la doxorubicina migra hacia el interior formando un gel con ese sulfato y eso es lo que le da estabilidad. Otros liposomas son, por ejemplo, la anfotericina liposomada, que se conoce con el nombre de Ambison, que es un antifúngico, y en donde la anfotericina, a diferencia de la doxorubicina, es muy poco soluble. Entonces, la anfotericina se acomoda, se inserta en esa bicapa lipídica. En ese PROCOR, en este momento, estamos desarrollando una formulación de anfotericina liposomada, un poco motivado por la reemergencia de la leishmaniasis, en donde la anfotericina liposomal está indicada, porque a diferencia de las otras formulaciones de anfotericina, es menos tóxica. Y por otro lado, los liposomas también, ¿no? Hacen posible de combinar principios activos, como por ejemplo en este liposoma Vixios es el nombre comercial, en donde combina daunorubicina y citarabina, ¿sí? La daunorubicina, por un lado, impide la replicación del ADN, porque inhibe esa topoisomerasa que es necesaria para que la enzima pueda ver a ese DNA y empezar a copiar, y la citarabina es un antimetabolito, es decir, que se introduce y las enzimas, la polimerasa la introduce,
pero no es el nucleótido que tiene que ser, y entonces la polimerasa no puede continuar haciendo la síntesis. También dentro de este grupo están las nanopartículas lipídicas. Y si bien nosotros podemos haber conocido, la mayoría de nosotros, estas nanopartículas lipídicas por la vacuna contra el COVID, tanto la desarrollada por Pfizer como la de Moderna, ¿sí?, en donde vehiculizan RNA mensajero, y ese RNA mensajero codifica para la proteína Spike, y después en el organismo esa proteína que se sintetiza dispara la respuesta inmunitaria, y se monta así una respuesta contra esa proteína que nuestro propio organismo sintetiza. Pero antes de estas vacunas, ya existía una terapia basada en RNA que fue aprobada en el 2018, ¿sí? Y probablemente gracias a todos esos antecedentes es que se pudo llegar tan rápido a tener una vacuna contra el COVID. Pero en este caso, estas nanopartículas lipídicas transporta un RNA, pero un RNA de interferencia. ¿Qué quiere decir? Que es un RNA que cuando está dentro de la célula, y precisamente cuando eh, es endocitado por los hepatocitos, más que todo ese tropismo hepático se da porque estas nanopartículas se absorben ApoE y entonces ingresan en un mecanismo dependiente de ApoE. Y en el interior ya de la célula de ese hepatocito liberan ese RNA de interferencia. ¿Qué hace ese RNA de interferencia? Destruye de alguna forma, da señales para que la célula degrade el RNA mensajero de la proteína que es causante de la eh, eh, amilosis hereditaria causada por la transtirretina, ¿sí? Entonces, lo que hace ese RNA de interferencia es señalar el RNA mensajero que codifica a esa proteína, y entonces la célula lo degrada. Entonces, de alguna forma, estas nanopartículas lipídicas nos entregan ahora un cargo que es un cargo que se relaciona con las terapias génicas. Es material, digamos, genético, génico. Por otro lado, están las nanopartículas basadas en polímeros, que es una plataforma, digamos, muy, muy diversa. Una de las nanopartículas las primeras nanopartículas fueron en base de albúmina, en paclitaxel, unido a albúmina, ¿sí? Y después, más recientemente, con esta misma tecnología, se aprobó el fierro con sirolimus, ¿sí? El sirolimus o rampamicina, que es un inhibidor del mTOR, ¿sí? También tenemos acá ejemplificado micelas, o nanopartículas poliméricas que se forman, digamos, por monómeros o polímeros que tienen esta propiedad anfipática, es decir, una parte polar y una parte apolar, y que se ubican, ¿no?, en el espacio, exponiendo, digamos, los grupos polares hacia ese medio acuoso. Entonces generan ahí un core, un espacio en donde pueden transportar estos medicamentos o principios activos. Y acá se muestra un dendrímero
no es exactamente este tipo de dendrímero el que está aprobado como para la vaginosis, que en sí mismo ese dendrímero es el principio activo y tiene que ver con las cargas, porque el dendrímero, lo interesante es que se sintetiza a partir de un núcleo en donde se van agregando diferentes monómeros y cada eh, monómero que se agrega genera, digamos, puntos de bifurcaciones. Entonces, se van generando como capas que se llaman estas generaciones. Entonces, bueno, es cierto que los nanomedicamentos nos han traído nuevas soluciones terapéuticas, pero ¿cómo podemos aprovechar los cientos y miles de trabajos científicos, de estudios preclínicos, para que se traduzcan, digamos, o que se trasladen a la clínica? Y cuando me refiero a la clínica acá, el hito sería para nosotros llegar a ese medicamento aprobado y no, digamos, cómo ese medicamento se distribuye en todos los pacientes que necesitan. Y no porque no sean importantes, sino porque el camino, digamos, hasta que se aprueba el medicamento es el que conocemos. Entonces, uno de los hitos en ese camino que llamamos el desarrollo de un nuevo medicamento es presentar a la autoridad regulatoria la información para solicitar autorización para conducir los estudios clínicos, ¿sí? El First in Human en Europa, y en Estados Unidos se llama IND por eh, nueva droga en investigación. Entonces, básicamente, uno tiene que presentar información en 3 áreas. Uno que tiene que ver con la parte clínica, con ese protocolo que se va a aplicar en ese ensayo clínico, que no voy a hablar, no voy a referirme a esto, y otros que tienen que ver con el proceso de fabricación de ese medicamento y con cómo controlo ese proceso, ¿sí? Cómo caracterizo a ese medicamento. Y lo importante acá es que esa caracterización, ¿no? Yo la tengo que conducir de una forma tal que me permita reproducir, o sea, o en esa caracterización, yo tengo que controlar mi proceso y de alguna forma garantizar que lote a lote ese producto se reproduzca. Otra cosa importante, que por ahí cuando uno está en investigación eh, no lo ve tan claro, es que dentro de estos estudios de farmacología y toxicología, si bien hay muchos datos que se generan durante la fase de investigación, hay otros datos, y más que todo lo que tiene que ver con seguridad y toxicología, que ya se generan en una fase de desarrollo avanzada, porque esos ensayos están regulados. Entonces, esos ensayos que se hacen en animales no se pueden hacer con un medicamento como uno lo genera en el laboratorio, lo elabora, sino que tiene que ser el medicamento que se produce ya con ese proceso de producción desarrollado. Incluso en la farmacocinética, si bien en principio y en teoría no se requeriría usar este medicamento producido en este proceso ya desarrollado, lo cierto es que se hacen ensayos de toxicoquinética que sí se requieren, y por otro lado también es recomendable que esa metodología para determinar
esa biodisponibilidad, esa farmacocinética de ese medicamento que está investigando, sea la misma que se va a usar en el estudio clínico. Entonces, en la práctica, todo lo que es la farmacocinética, todo lo que es la farmacología de seguridad y toxicidad, se hacen ya en una etapa muy avanzada y con normas regulatorias muy estrictas. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Cómo hacemos para garantizar que cada lote de ese medicamento que yo hago me reproduzca todas las características que me garanticen esa calidad hacia quién? Esa calidad hacia el paciente. Y esto es lo que se llama atributos críticos de calidad, es decir, propiedades o características físicas, químicas, biológicas o microbiológicas que tiene que satisfacer mi producto para alcanzar el fin deseado. Entonces, de nuevo, como ese objetivo es la seguridad y eficacia, ¿no? Esos atributos críticos están relacionados con los resultados en la clínica, ¿no? Y por otro lado, esos atributos críticos vienen determinados por ese proceso de fabricación y por lo tanto, ese proceso de fabricación también tiene materiales críticos, tiene parámetros de ese proceso que son críticos en el sentido de que influyen en esos atributos críticos de calidad. Entonces, como decíamos, los atributos críticos de calidad son características que deben satisfacer mi producto, mi medicamento. Entonces, en el caso de las moléculas pequeñas, la caracterización físico-química quizás es mucho más sencilla porque, bueno, puedo cuantificar y puedo utilizar una técnica como la cromatografía líquida para varios medicamentos, ¿sí? Cambio, en el caso de la caracterización físico-química de estos nanomedicamentos, empiezan a incorporarse otras características como por ejemplo el tamaño, la morfología, en el caso de los liposomas, esa transición de fase, es decir, características que hacen a cómo está esa bicapa, qué tan estable es, la carga que tiene en la superficie, cómo se distribuye esa carga dentro de esa nanoestructura. Y en el caso de medicamentos en donde esa vehiculización en nanoestructura le ha permitido disminuir la toxicidad, entonces es muy importante saber controlar cuánto de ese principio activo está encapsulado, está dentro de la estructura y cuánto está por fuera. Y de la misma forma, también es importante saber cómo ese medicamento se libera al medio, ¿sí? Desde la nanoestructura al medio. Entonces, en ese sentido, yo les quiero contar un ensayo que desarrollamos en CEPROCOR, y esto también de alguna forma es para mostrar que la complejidad que tiene la caracterización se traduce también en este desarrollo de ensayos ad hoc, porque depende, digamos, del nanomedicamento, el tipo de ensayo que yo tengo que conducir. Entonces, en ese ensayo de liberación, lo que a mí me interesa es ver en un medio, ¿sí? Fisiológico, porque quisiera saber, ¿no? Simular cómo es que se va a liberar en el organismo, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es ver a través del tiempo cuánta principio activo tengo
va liberando de esa nanoestructura. Pero para eso tengo que tener una metodología que me permita distinguir entre el principio activo que está libre y el principio activo que está en la nanoestructura. Generalmente lo que se hace es utilizar membranas a través de las cuales pasa libremente el principio activo y queda retenida la nanoestructura. Entonces, de esa forma, yo puedo muestrear y determinar en ese medio de liberación esa droga o ese principio activo libre. En este caso del ensayo in vitro que nosotros hacemos para la anfotericina B liposomada, nosotros lo que observamos es que cuando la anfotericina está en el liposoma, ¿no?, absorbe a una longitud de onda que es muy diferente a cuando la anfotericina está libre. Pero otra cosa, si bien uno quiere ver cómo se libera estos principios activos en condiciones fisiológicas, al final resulta siendo tan estables, ¿no?, que en condiciones, en solución fisiológica, no veo liberación. Y entonces el otro desafío es encontrar alguna condición en donde exista una liberación. Y en el caso de la anfotericina B liposomada, se logra agregando un polímero como es la ciclodextrina. Entonces, si bien este ensayo no lo podemos correlacionar directamente con lo que pasaría en nuestro organismo, sí nos permite caracterizarlo desde ese punto de vista, de cómo se libera y, por ejemplo, como se muestra en este gráfico, compararlo con otro lote que tiene más de 6 meses de almacenamiento. Acá es importante aclarar que la anfotericina, ¿no?, viene como polvo, se reconstituye y las instrucciones es que se debe administrar por vía endovenosa dentro de las 24 horas. Y acá lo que nosotros hicimos es reconstituirla y tenerla almacenada durante más de 6 meses. Y lo que se ve es que comparamos, ¿no?, un lote a la semana reconstituido con un lote con 6 meses reconstituido y con este estadístico, ¿sí?, que tiene que ser mayor de 50 para poder decir que son comparables, ¿sí? Entonces, a través de estos ensayos, nosotros podemos no solamente comparar nuestros lotes con nuestro lote de referencia, sino a la hora de generar o desarrollar un nanomedicamento copia, compararlo con el medicamento innovador. Pero como dijimos, estas nanopartículas no solamente tienen propiedades físicas y químicas particulares, sino también con el sistema biológico. Y es importante en ese sentido recordar nuevamente que tienen una gran área, una gran relación área-volumen, de forma tal de que son muy reactivas por esa gran área expuesta. Entonces, ¿cómo hacemos para poder predecir cómo es esa interacción, para poder conocer cómo interaccionan esas nanopartículas con el organismo? Y en el caso de la nanopartícula hacemos hincapié en el sistema inmunológico, más que todo porque, bueno, por la función del sistema inmunológico, pero también porque la mayoría de las nanopartículas ingresan por vía endovenosa y lo primero que se encuentra es con las células las células inmunitarias, y aparte por su tamaño, son rápidamente identificadas por las células del sistema inmunitario. Entonces, el desafío es poder desarrollar ensayos in vitro para
evaluar, para caracterizar desde el punto de vista biológico a estas nanopartículas, ¿sí? ¿Para qué? Con el objeto de, bueno, de cumplir, de respetar ese compromiso de las 3R con respecto al uso de animales, reducir, reemplazar y refinar, y llegar entonces a los ensayos clínicos minimizando al máximo los riesgos. Entonces, en ese sentido, el Laboratorio de Caracterización de Nanotecnología, que surgió hace unos 20 años atrás como una iniciativa para favorecer la traslación a la clínica. Entonces, este laboratorio, en donde también participa la FDA, y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, propone y propuso y desarrolló a lo largo de estos 20 años ensayos in vitro, ensayos in vivo, a lo que ellos le llaman una cascada de ensayos. Y a la fecha de esta publicación, ellos analizaron los datos de 280 nanomateriales evaluados a través de esta cascada de ensayos y compararon con los datos toxicológicos de estudios estándares in vivo y con estudios clínicos en los casos en los que hubiera. Y lo que encontraron fue una buena correlación con respecto a la disminución de hemoglobina, de hematocrito con ensayos in vitro de hemólisis, una buena correlación con la aparición de CARPA, que es esa reacción de pseudoalergia relacionada a la activación de complemento, por eso es pseudoalergia, no es mediada por inmunoglobulina E, y con el ensayo en donde ve activación de complemento. También con una buena correlación con la aparición de fiebre a través de ensayo de el test de activación de monocitos. Y también de la tormenta de citoquinas con ensayos en donde se determina la liberación de citoquinas en células mononucleares de sangre periférica de individuos normales. Pero no se encontró una buena correlación con situaciones como la inmunosupresión o como la coagulación intravascular diseminada o la mielosupresión. Pero estos ensayos, digamos, no solamente nos aportan estos datos acerca de cómo se comportan, cómo se comportarían estos medicamentos en el organismo, sino que también nos ayudan a establecer una relación entre estructura y actividad, es decir, cómo una determinada propiedad física influye en una determinada actividad biológica. Y no solamente en relación a identificar y establecer los atributos críticos, sino también es importante esta información para el diseño de nuevos nanomedicamentos, para un diseño racional. Por ejemplo, basado en los liposomas pegilados, lo que se observó es que esta pegilación trae como un efecto adverso la aparición de esta pseudoalergia relacionada a la activación del complemento. También que las nanopartículas catiónicas, es decir, que su superficie es positivas, son más tóxicas que las no cargadas, por ejemplo, producen hemólisis, agregación plaquetaria, inflamación, que formulaciones basadas en lípidos del tipo cremofor, que era una de las formulaciones de paclitaxel, ¿sí? Para disolver el paclitaxel o vehiculizar, que es una molécula muy hidrofóbica, estaba asociada con la aparición de
de citoquina, más que todo la interleuquina 8 y estrés oxidativo. Bueno, y así otras características que se relacionan con una actividad. Bueno, ¿qué otras promesas nos hicieron estos nanomedicamentos? De dirigir específicamente un cargo hacia una determinada diana. Y cuando comparamos con un anticuerpo, ¿no? Por ejemplo, de los anticuerpos conjugados a droga, en donde, bueno, lleva un citotóxico, una toxina, y es dirigida ese principio activo por la especificidad del anticuerpo. Cuando los comparamos, por ejemplo, con un liposoma, este liposoma ofrecería mayor ventaja porque pudiéramos unir más de un anticuerpo y aumentar la afinidad por esa diana, podríamos cargar mucho más principios activos dentro de este liposoma y pudiéramos diseñarlo en ese tamaño de 100 nanómetros y aprovechar ese efecto de aumento de la retención y permeabilidad en el caso de medicamentos para el tratamiento de cáncer. Y se diseñaron diferentes liposomas con anticuerpos. Por ejemplo, este es un liposoma que tiene doxorubicina y a través de estos grupos PEG se unieron la cadena variable, una única cadena variable de una inmunoglobulina que reconoce el receptor HER presente en cáncer del tipo de mama. Sin embargo, no mostraron buenos resultados en la clínica. Otra de las cosas que también nos habían prometido es ser inteligente, responder a determinados estímulos. Y con ese principio se diseñó el Thermodox, que es un liposoma como el tipo Doxil, que tiene doxorubicina, pero tiene otra composición de lípidos en su membrana, de forma tal que cuando uno a través de ablación aumenta la temperatura, por ejemplo, uno puede administrar de un tejido, ¿sí? Del tejido blanco, esta membrana se desestabiliza y libera la doxorubicina. Y, y estos ensayos que se hicieron, estos ensayos clínicos, de nuevo, al igual que los nanomedicamentos dirigidos, no mostraron resultados satisfactorios. Y en este punto traigo a propósito lo que el CEO de la compañía que desarrolló Thermodox expresó en ese momento, y que un traspié, una desilusión en uno de los estudios no significa que sea el final del Thermodox. ¿Por qué? Y porque es la historia de muchos de los medicamentos en donde, bueno, si existe, digamos, financiamiento, diseñan mejor, o mejor dicho, en función de esa característica del medicamento, se eligen los pacientes y en qué momento de ese estadio de la enfermedad es conveniente administrarlo. Entonces, una de las cosas asociadas al Thermodox es que no todos los pacientes presentan ese efecto de aumento de la retención y de la permeabilidad. Y este Thermodox se vería beneficiado, o mejor dicho, es importante que ese efecto exista para que los liposomas se acumulen en el sitio del tumor. Bueno, y pensando en qué
¿qué más nos pueden traer estos nanomedicamentos? De nuevo, trayendo este espacio de ensayos clínicos del nano-CT, y introduciendo la palabra de fármacos, aparecen estos principios activos. Principios activos que conocemos, principios activos que están, digamos, en nuestro arsenal terapéutico de hace bastante tiempo, como la bupivacaína, paclitaxel, doxorubicina, irinotecana, anfotericina B. Bueno, acá aparece como más novedoso la vacuna de Comirnaty, es decir, que es un RNA. Entonces, el punto es que si nosotros exploráramos otros principios activos, si transportáramos en estas nanoestructuras otros principios activos, si pudiéramos aumentar esa potencialidad de los nanomedicamentos. Y eso es lo que nos trae las nanopartículas lipídicas, que bueno, que más allá del COVID, o sea que aprendimos del COVID que podemos introducir en una partícula un RNA mensajero y que esa nanopartícula administrada al paciente va a ser captada por células del sistema inmunológico, va a producir una proteína copiando ese molde de RNA y lo va a presentar en estas células presentadoras para montar una respuesta inmunológica. Entonces, con ese concepto, BioNTech ha generado esta plataforma que ellos llaman Augin Semuveran, que es una plataforma, digamos, de terapia personalizada, en donde a través del secuenciamiento de sangre y de muestras de tumor, eligen o analizan, buscan neoantígenos, ¿sí? Y después eh, sintetizan ese RNA que codifican para esos neoantígenos y los formulan en una nanopartícula que luego administran al paciente. Entonces, de nuevo, al igual que con la vacuna del COVID, el paciente monta una respuesta aprovechando esta inmunogenicidad que tienen las nanopartículas, monta una respuesta específica para esos neoantígenos que presentan los tumores. Otra situación es simplemente que estas nanopartículas transporten un RNA que codifique, por ejemplo, para una citoquina. ¿Cuál sería la ventaja respecto a administrar la citoquina como una proteína? Es que pudiera ser más regulable esa concentración de las citoquinas, que a veces, que si bien en algunos casos ha mostrado efectos, también tienen efectos adversos muy graves. Y por otro lado, pudiéramos también introducir RNA que codifique para los CAR, es decir, para estos receptores quiméricos de las células T. Y de esta manera, esta terapia, que actualmente es ex vivo y que en nuestro país no, no se realiza, transformar esa terapia ex vivo, en donde tomamos las células del paciente y se transforman en el laboratorio, hacerlo en vivo, es decir, administrar estas nanopartículas con ese RNA que codifica para ese receptor y que el paciente sea el mismo que modifica estas células que las hacen competentes para eliminar el tumor. Así que, bueno,
nos queda ahí un gran camino a recorrer con las nanopartículas lipídicas. Y para finalizar, podemos decir que los nanomedicamentos han solucionado el problema de ingredientes farmacéuticos activos de baja solubilidad y de baja estabilidad, que han aumentado la biodisponibilidad, han disminuido la toxicidad, que aún queda, ¿sí?, por mejorar el direccionamiento, que tampoco han sido muy eficientes. No tenemos ningún producto en el que transporte, digamos, proteínas. Y en esto yo no me referí mucho a esto del transporte de proteínas. En realidad, como les decía, no hay medicamentos que transporten proteína, pero sería muy interesante porque las proteínas recombinantes también han sido otro de esos principios activos que han ampliado nuestro arsenal terapéutico. Y bueno, y por último, con estas nanopartículas lipídicas, se nos abre un futuro con la terapia génica. Bueno, eso es todo, así que Muchísimas gracias, súper interesante. Yo había anotado unas preguntas, pero escuchamos los comentarios de Ismael y después las hacemos todas juntas, si les parece. sí, perfecto. Sí, la verdad que no me queda mucho para comentar porque la charla ha sido Muy súper linda. completa. Arrancamos Sí. desde Feynman y terminamos en todo el futuro de la nanotecnología. Pero bueno, para hacer un pequeñísimo aporte, desde, como dijo Kiomi en el planteo de la charla, desde el desarrollo, los desafíos del desarrollo, un primer concepto que enfatizaría de lo que ella perfectamente lo dijo y lo enfatizó un montón de veces, es el tema de que los excipientes, en el caso de las nano cosas, no son inertes. Cumplen una función y como tal, otra cosa que surge es que esa función es caso por caso, o sea, no hay una regla general que sirva para todo. Hay que estudiarla caso por caso, la función de un lípido, la función de cualquier otro excipiente. A veces arrancamos de lo más simple, que es una nanoestructura formada solo por el principio activo, que es el caso de los nanocristales. En ese caso nos valemos de este jueguito geométrico de que el área aumenta con el radio al cuadrado, pero el volumen aumenta con el radio al cubo. Entonces, cuando achicamos las cosas, la relación de superficie-volumen aumenta mucho, entonces las cosas muy insolubles tienen mejor biodisponibilidad. Ahí el desafío del desarrollo es hacer que esos nanocristales o esas nanopartículas no se fusionen entre sí, o sea, sean estables. Y una cosa que nos surge al hacer nanoestructuras, más que todo surgió mucho con las nanoestructuras lipídicas, los liposomas, por ejemplo, es que, por un lado, tenemos que tener en cuenta que tenemos millones, miles de millones de partículas en una muestra y que cuando nosotros hablamos del tamaño y decimos 100 nanómetros, por ejemplo, es el promedio y que en general vamos a tener como una distribución que puede ser gaussiana o no gaussiana, y tenemos partículas más chicas y partículas más grandes. Entonces nosotros podemos tener 100 nanómetros de promedio con un tipo de distribución, vamos a decir así, muy aguda, muy finita, donde todas las partículas son muy cercanas a 100 nanómetros, o una muy ancha en la cual tenemos partículas muy chiquitas y partículas muy grandes. Entonces esos dos productos que están formados por millones de nanocosas de distinto tamaño, pueden tener en promedio el mismo tamaño, pero como su distribución es distinta, puede tener distintas propiedades. Entonces eso, de alguna forma, el mensaje es, la nanoestructura que nosotros formamos, en cierta forma es como que tiene en sí misma un registro de la historia con la cual se armó. Y esa historia a veces es súper delicada y muy influyente en las propiedades del producto y otras veces no. Y ahí está lo que decía Kiomi cuando decía hay que identificar los atributos críticos de calidad. Y a eso nos referimos cuando decimos este es un atributo crítico porque un pequeño cambio cambia mucho las propiedades.
Hay veces que otro atributo no es tan crítico y nosotros podemos movernos en un rango un poco más grande en el producto cuando lo fabricamos. O sea, ella es muy amable y fue súper amable cuando dijo para llegar a los desarrollos clínicos, pero yo voy a ser mucho más duro. En el caso de la investigación y el desarrollo, como hay que hacer los lotes en una planta que tiene que ser igual que la planta de producción, eso excluye de la posibilidad de hacer desarrollo a prácticamente todos los laboratorios de investigación. Porque no se puede, lo que se fabrica en un laboratorio de investigación, en una mesada de un laboratorio de investigación, literalmente sirve para hacer una prueba de concepto. Decir esto puede llegar a andar, pero después a partir de ahí hay que fabricar los productos de una planta farmacéutica, piloto pero farmacéutica, como la que tenemos nosotros en Ceprocor, de paso el chivo. Y ahí tenemos dos desafíos. Uno que es el desafío del desarrollo de los métodos de producción y otro que es el desafío de no solamente la identificación de los atributos críticos de calidad, como dijo Kiomi, sino en desarrollar los métodos, que algo les contó ella con la historia de la anfotericina, que son caso por caso y muy particulares para cada medicamento, cada nanoestructura que nosotros estudiemos. Bueno, con lo nano aparece mucho más en el énfasis de no solamente hacer el control de calidad químico, o sea, de la identidad química de los componentes, sino físico-químico, o sea, cómo es la nanoestructura, qué estado de fase tiene, qué distribución de tamaños tiene, dónde está el principio activo, en qué lugar está. A nosotros nos ha pasado que haciendo un desarrollo, a la empresa para la cual estábamos haciendo el desarrollo, el proveedor del principio activo le reportó que ahora lo estaba fabricando a ese mismo principio activo por una nueva ruta de síntesis, que nosotros le decíamos nueva ROS por las palabras en inglés de la ruta de síntesis. Y cambiar la ruta de síntesis de un principio activo, en términos de meterlo en un liposoma o meterlo en una nanoestructura, puede tener impacto en la nanoestructura. O sea, fíjense ese ejemplo extremo. Si uno lo analiza en su pureza química, está 100% puro. Es igual de puro que el que hacían por la vieja ruta de síntesis. Sin embargo, sus propiedades físicas, su disolución, su velocidad de disolución, su disponibilidad para entrar en el liposoma y después para ser entregado, puede cambiar. En algunos casos es muy poco y hay que hacer un pequeño ajuste, pero en otros casos a veces es bastante. Y esas cosas son con las que peleamos todos los días. Kiomi en su momento cometió el error de preguntarnos a nosotros cuando estábamos en la planta cómo íbamos a hacer, por ejemplo, para medir las endotoxinas. Y nosotros se nos cayó la mandíbula como los dibujitos animados y yo, ¡tan! Así porque digo, no, nunca pensamos que iba a ser tanto problema. Fíjense que un control que en un caso de un medicamento parenteral es un control de rutina, como ser medir esterilidad y endotoxinas, en el caso de un liposoma no es algo trivial, porque las endotoxinas son de naturaleza lipídica, anfifílica, se meten en la membrana de los liposomas y eso complica todo el trabajo. O sea, una determinación que puede ser un control de calidad muy simple en un medicamento parenteral soluble en agua, puede transformarse en un dolor de cabeza tremendo cuando uno tiene que controlar un producto parenteral que es a base de una nanopartícula lipídica. Eso no impacta el producto, tiene que ser igual libre de endotoxina, estéril, etc. Pero lo pongo como ejemplo para que vean el tipo de desafíos que uno tiene, que son desde diseñar la nanoestructura para cumplir la función que queremos que cumpla, que en algún caso puede ser, fíjense en el caso de las nanopartículas lipídicas, lo que les decía aquí recién, puede ser que yo busque que dispare una respuesta inmune o que se produzca una proteína y reemplace una proteína que no tenemos. En ese caso no quiero que sea antigénico, quiero que la proteína cumpla la función que queremos que cumpla. Y en el otro caso sí quiero que sea antigénico porque quiero que se dispare una respuesta inmune o una respuesta contra un tumor, por ejemplo.
Y por último, como un comentario extra, no necesariamente todo es nano. O sea, a veces, si nosotros necesitamos que lo que quiero decir es el tamaño va a depender de qué es lo que busquemos. Si tenemos un interferón, por ejemplo, que es una molécula pequeña que tiene 14 kilodalton, que se filtra y se elimina por riñón, a lo mejor le ponemos un polietilenglicol, un polímero, lo hacemos un poco más grande y eso ya aumenta el tiempo de vida media en circulación. Y el tamaño que buscamos, lo buscamos en función de solucionar un problema que teníamos con el principio activo. En otros casos necesitamos que tenga un tamaño y ella a lo mejor no es nano. Si nosotros buscamos un polímero para que ocupe un lugar, necesitamos que se quede en ese lugar. Y ahí a lo mejor ya nano no nos sirve que sea de tamaño micrométrico, como en el caso de un implante, por ejemplo. Pero bueno, eso ya es materia de otro tipo de discusión. Pero bueno, nada, excelente. La verdad que se me pasó volando la hora porque estaba súper entretenido. Sí, la verdad estuvo muy bueno. Son temas a los que los médicos no estamos tan acostumbrados, que se vienen en la terapia más moderna, y muchas de las preguntas que yo había notado, bueno, me las contestaron respecto a los excipientes, el otro respecto al tamaño de las partículas, y después anoté otra cosa que, bueno, en el resumen que pasaste el último, Yomi estuvo muy bueno cuando habla de efectividad, disminución de la toxicidad, las ventajas que tiene esta forma de administrarse. Y lo que a mí me gustaría saber es, ¿qué características tenemos que buscar en los fármacos para que podamos tratar de incentivar esta vía de administración, por ejemplo, en nano? Porque no se podrá poner para todos los fármacos, necesita algunas características puntuales, porque vimos cuáles son los que más se han desarrollado y son todo lo que es oncología, todo lo que es inflamatorio y que cubre las enfermedades autoinmunes, pero ¿es pasible para todos los fármacos o solamente para muy pocos dentro de esa selección? Y en ese sentido voy a ser un poco detractora de lo nano, Oh, porque en realidad yo creo que no tenemos que abandonar la búsqueda de identificar nuevos targets terapéuticos, ¿sí? Y más que todo en enfermedades tan complejas como el cáncer. Entonces, en ese sentido, para mí, en el mundo de lo nano, que de pronto estas nanopartículas lipídicas puedan transportar un RNA o incluso puedan transportar el sistema de CRISPR para hacer edición génica, a mí me mm, parece que el tema de lo nano, porque creo que esa vía de, bueno, de buscar medicamentos que ya están, sí, y disminuirle la toxicidad, está bueno, pero quizás no alcanzan, sí, a lo mejor quizás. no pasa por ahí, pasa por la corrección génica el tema, Ujú, ujú, con todo lo que quizás. tenemos a disposición. Sí, muy interesante me parece, muy, muy interesante. Sí, Bueno, y en el caso de las nanopartículas lipídicas, y por esto para la terapia génica, de nuevo ahí el desafío es cómo hacer el direccionamiento mm, correcto a las células correctas, ¿sí? O claro, sea, en el caso del patizarán, que fue para la amiloidosis, bueno, hay como un tropismo hepático y en donde se sintetiza esa proteína que es la mutada, que es la causante de la enfermedad, es ahí en el espaldocito. Entonces ahí no habría problema. Entonces el desafío sigue siendo ese, ¿no? Mm, Se han hecho muchos estudios y se están avanzando, pero yo creo que ese es el gran desafío, porque inmediatamente cuando la nanopartícula entra al organismo, se rodea de proteínas. Y entonces ese target que le puse, ese anticuerpo que le puse para dirigirlo a determinada célula, compite, digamos, con todas esas proteínas del con el suero. resto, Y entonces claro, pudiera perder ese target, ¿sí? Entonces sí, sí, es para verdad. mí ese es, sí.
Sí, sí, son los desafíos a futuro. Bueno, ya estamos en hora. Yo les agradezco muchísimo. Recontra. La verdad que estuvo increíble. Eh, Va a quedar colgada la charla en el consejo. La vamos a apoyar con, después si me pasa, Xiaomi, la presentación, la vamos a apoyar con la presentación para la gente que la necesite o la pida. Y bueno, no me queda más que agradecerles porque se sumaron a esto y la verdad que fue excelente. Muchas gracias. Bueno, Bueno, gracias por la invitación. No, no, un a vos. placer, la verdad, un placer. Gracias. Buenas Bueno, noches que a tengan todos. buenas noches. Muchas gracias.